Bueno, buenos días a todas, a todos. Enhorabuena por estas jornadas, presidente del Consejo Golet, Vicente, presidente de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, compañero Pedro. Gracias a todos los grupos parlamentarios que también asistís. Yo creo que estas jornadas son fundamentales para abrir el necesario debate previo a una regulación, ¿no? Veo muchas caras conocidas y esto también es porque en el Consejo Superior de Deportes hemos recibido a muchos de los agentes implicados, a muchos de los sujetos que pueden verse implicados en esta regulación para escuchar sus demandas. Pero yo creo que es fundamental que lo pongamos en común, que se hable de manera conjunta, que se expongan las principales ideas y podamos seguir avanzando. Por contextualizar muy brevemente, y antes de dar la palabra a los 4 expertos juristas que son verdadera autoridad en la materia que nos acompañan hoy, simplemente explicar de dónde nace, no la regulación, que ya lo ha explicado perfectamente Vicente, sino la voluntad del Gobierno de regular esto a nivel estatal. Esto es un compromiso que aparece ya en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado. Es decir, ese plan europeo que nace tras la pandemia contempla 3 inversiones con un total de 300.000 euros que se ha ido permeabilizando por todo el territorio para mejorar la estructura deportiva y 3 reformas. La primera era la Ley del Deporte del 22, que ha sido aprobada y que en su disposición final sexta efectivamente contempla esta regulación adicional. He de decir, no a modo de excusa, pero que es materialmente imposible hacerlo en 6 meses, pero sí existe un proyecto que está caminando y que está llevando los trámites oportunos. La siguiente reforma es la aprobación de una estrategia nacional contra la inactividad física y el sedentarismo, que esperemos se apruebe mañana en Consejo de Ministros. Mañana va a Consejo de Ministros la aprobación de esta estrategia. Y, por último, la regulación profesional. Es decir, hay una concepción clara del Gobierno de que el deporte está vinculado a la salud, que la salud y el bienestar de la ciudadanía precisa de una regulación y que habrá que contemplar en qué supuestos hay que hacer una reserva específica para una cualificación profesional, ¿no? O sea, este concepto de que el deporte genera un beneficio a la ciudadanía, tanto como motor económico, y por eso está en el PRTR, en el Plan de Recuperación, como motor de bienestar y de salud, nos lleva a esta triple acción, una estrategia nacional contra el sedentarismo que han colaborado todas las comunidades autónomas y todos los agentes han sido escuchados, una ley del deporte que reconoce el derecho a la práctica deportiva y la accesibilidad universal y una regulación u ordenación profesional de quiénes serán entonces esos profesionales. Y como decía Vicente, no se trata de regular, sino de regular bien. Y para eso es muy necesario un ejercicio de debate y de escucha como esto, ¿no? Para ello nos acompañan Miguel Ángel Vaquero, que es el presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, uno de los juristas más prestigiosos del país. Me acompaña también Alberto Palomar, el profesor Palomar Olmeda. Recientemente ha recibido además el Premio Nacional del Deporte por sus contribuciones desde el ámbito académico al marco jurídico deportivo. Tiene una amplísima producción editorial y creo que es absoluta autoridad en la materia. Me acompaña también Borja Osés, que es el asesor jurídico de ADESP. Con ADESP hemos estado en continuo diálogo por diversas cuestiones y también por esta. El sector ha sido acogido y escuchado en el Consejo Superior de Deportes en todo momento y yo creo que en eso no puede haber queja. En cómo aterrizar el texto, pues tiene ciertas dificultades jurídicas que hoy vamos a analizar. Y por último, Julián Espartero Casado, también reconocido por el CSD con una medalla al mérito deportivo por su contribución desde lo jurídico al deporte. Bueno, por establecer así un contexto, la primera reflexión que nos puede venir es analizar ese marco objetivo, ¿no? ¿Qué aspectos tiene que regular, ¿no? Y en concreto, ¿qué criterios jurídicos serían necesarios a la hora de abordar una regulación, una ordenación estatal de los profesionales del deporte? Miguel Ángel, si comienzas. Pues muchas gracias. Dar las gracias a Colet, por supuesto, por esta mesa y por esta jornada, porque por supuesto totalmente necesaria. Como bien has dicho, aquí hay una obligación de un mandato legal de cumplir la disposición final sexta de la Ley del Deporte. No nos asuste lo de los 6 meses, porque eso lo ponen casi todas las leyes, ¿verdad?
ponen esto de las leyes, y esto es un poco para al legislador y al gobernante pues darle prisa en que estas cosas no queden dormidas en el tiempo. Pero vamos, va a salir esta ley, seguro que sí, porque está dentro de los planes del gobierno, y que desde luego esta ley tiene una necesidad en ordenar algo tan importante como son temas de salud, como ahora veremos, temas también de la integridad física de las personas, temas de consumidores y temas concretamente de lo que es el deporte y la actividad física alrededor del deporte. Eso es un tema claro. Y hay que hacer un poquito de historia a veces. Creo que Vicente ha hablado de algunas cuestiones, pero nosotros en nuestro país, en la historia de dónde han surgido los formadores de formadores, por así decirlo, nació con la Escuela Central de Profesores de Educación Física y de Gimnástica en el 1883. Pasamos por la Escuela de Educación Física de la, curiosamente, Academia de Infantería. Estaba el tema bastante militarizado en el año 1999. Y posteriormente incluso pasamos por la primera ley, una ley que hubo de educación física en el año 61, que también se hablaba de la formación y de la educación de los formadores en ese sentido. Lógicamente, esto es un marco histórico, pero a nosotros lo que nos preocupa verdaderamente es la inquietud que hay de previsión o no de formar profesionales cualificados de cara a una serie de requisitos pertinentes en cada una de las normativas que han ido suscitándose. Fijaros, fíjense todos ustedes aquí presentes. El Instituto Nacional de Educación Física, que nace con un criterio de crear lo que son los profesores de educación física en el año 81, es cuando se integró en el régimen universitario. Y en el año 78, como bien ha dicho Vicente, pues se reconoció la colegiación precisamente a esos profesionales, o sea, con anterioridad a este régimen universitario del profesor de educación física. Luego vinieron más avatares, en el año 92 se integró ya denominando de otra forma, que era licenciado de educación física. Posteriormente, en el año 95, se culminó ese proceso también con una formación profesional, con una serie de grados de formación profesional que tenían que ver con el medio natural y con la conducción de actividad físico-deportiva también. E incluso en el año 93 ya la licenciatura era Ciencias de Actividad Física y Deporte. Con lo cual tenemos un decurso de tiempo ya de hay una necesidad y una preocupación por parte de los poderes públicos de que esta situación de la educación física existiera. El artículo 55 de la extinta ya Ley del Deporte del año 90 hablaba también de una nueva organización de las enseñanzas técnico-deportivas. Ya estamos hablando del marco al margen de lo que era la educación deportiva. Y un decreto del 94, posteriormente otro del 97 y otro posteriormente del 2007, lo digo para no agotar, mejoró y hizo un sistema de homogeneizar lo que era la calidad de formación de estos técnicos deportivos. Aquí ya se estaba haciendo un embrión de la necesidad de dar una cualificación adecuada a este sistema formativo del deporte español. Lógicamente, había ya bastantes profesionales que estaban entrando en este sistema, del sistema también de titulaciones de carácter especial, y que lógicamente eran ya también un embrión de que la práctica físico-deportiva era muy importante y que había una necesidad de regulación. Una regulación también, insisto, basada en la salud, una regulación basada en temas y componentes que tienen que ver con el consumo. Una regulación que tenía que ver también porque había en los poderes públicos una necesidad de decir, oiga, tienen ustedes que regular este sistema. Interposiciones parlamentarias del año 2011, del 2017, que se proceda a conferir y a unificar lo que eran los criterios generales de profesionales del deporte. Y ya llegamos, como digo yo, que esto ya no era una cosa que surgía en los congresos de diputados porque sí, porque había un grupo parlamentario que lo inspiraba, sino que precisamente ya había una colegiación, ya había unos profesionales que estaban demandando. Y hay una sentencia que creo que es el punto de inflexión importante para todos, que es la del año 1998, donde concretamente ya se habla de lo que es la titulación unido a la colegiación. La sentencia de 1998 habla de los motivos de salud pública, habla de la protección del derecho de integridad física, habla también del tema de la seguridad y salud a los consumidores y el cumplimiento de objetivos constitucionales, cuál era, lógicamente, el artículo, la 149.1.30 de titulaciones, como ya ha dicho Vicente, que son competencia exclusiva de la propia Administración del Estado. Por lo tanto, aquí tenemos ya claramente un mandato
desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional. Pero vamos a ir todavía más lejos. Con independencia de que las regulaciones que ha habido en las distintas comunidades autónomas, expensas de una necesidad de regular temas de consumo, temas de usuarios, temas de salud pública, temas también físico-deportivos que eran interesantes para las distintas administraciones, creo que uno de los temas más importantes y pilares está en nuestra propia Constitución. Fíjense, la Constitución en el artículo 43.3, que habla de un mandato específico a los poderes públicos, cuál es la educación física y el deporte. Pero ese mismo artículo, en el apartado primero, habla de salud, de la salud. Y muy unido en este artículo todo el tema de los principios rectores de la política social y económica del Gobierno, la salud junto con lo que es el deporte y la actividad física. Con lo cual aquí ya tenemos un mandato concreto de cara a la actividad y a la ordenación de estos sistemas de educación física, todo lo que son las tituladas de educación física. Y no acaba aquí el tema, porque lógicamente todo el transcurso de docencia y aprendizaje que tiene que tener la educación física, hay también una serie de obligaciones de protección de la integridad física en este actuar sobre los terceros, sobre los ciudadanos. Lógicamente, este actuar conllevaba que el artículo 15, que habla de este tema, sobre la práctica físico-deportiva desde el punto de vista de integración. La sentencia que he citado antes, lógicamente, ya tenía dos pilares claramente. La salud pública y, por otro lado, era, aparte de la salud pública, lo que era la seguridad en la integridad física. Muy importante. Entonces, todos estamos de acuerdo en que hay que actuar de cara a la profesionalización de los servicios de prácticas físico-deportivas. Y hace falta ese personal cualificado. Entonces, esa ordenación también, en el artículo 51, que habla sobre los consumidores y usuarios, es uno de los pilares también sobre los que esta ordenación de las profesiones deportivas debe estar regulado. Entonces, no vamos a decir aquí que sea algo caprichoso, es un tema de cumplir con la Constitución y cumplir con los mandatos que la necesidad de la realidad social nos pide. Y ese es un poco contestar primero a la primera pregunta, que era un poco lo que estábamos estableciendo en la mesa. ¿Vale? Gracias. Creo que no puedo hablar si no apagas. Muchas gracias. La pregunta es un poco amplia, así que os vamos a pedir brevedad, porque nos hemos extendido un poquito más en la primera parte, y tratar un poco de condensar las ideas y todo vuestro vasto conocimiento jurídico nos lo resumís en 5 minutos. Julián Espartero Casado, por favor. Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer pues esta amable invitación, que no duden ustedes que corresponde más quizás con el cariño que con otros planteamientos, con lo cual nos encontramos de nuevo ante un nuevo triunfo de la generosidad sobre la razón. Pero bueno, dicho esto, pues como dice la moderadora, esto es una cuestión un tanto amplia de señalar. Pero bien, yo por ponerle un punto de criticismo aquí a lo que nos convoca, tal pareciera que esto es una pretensión de regulación de las profesiones en el sentido que ha caracterizado siempre a los colegios profesionales y que se ha cernido sobre ellos siempre pues con unos visos negativos, ¿no? De atender a los intereses profesionales, de atender a los intereses de la profesión. Me temo que nada más lejos de la realidad esa concepción, y por eso esa ministerialización de los colegios profesionales. Aquí venimos a hablar de lo que son los derechos de los demás, y que ha puesto muy claro y muy de manifiesto nuestro amigo Vicente Gambau. Estamos ante el hecho de que nos encontramos con una actividad, la actividad física y el deporte, que efectivamente está acreditado que es beneficiosa para la salud, no cabe duda, pero también supone un incremento del riesgo. Es una fuente de peligro. Esa fuente de peligro no significa que la autoridad deba de prohibirla, sino lejos al contrario, pues como es un beneficio para la sociedad, entraríamos en lo que los penalistas llaman el riesgo admitido. Es decir, aquellas actividades que, siendo peligrosas, deben realizarse con el máximo nivel de atención para que las mismas no generen la materialización del riesgo que supone objetivamente esa actividad. A partir de ahí surge la concepción de la profesión titulada propia de un Estado social,
¿no? Que son aquellas profesiones en las que el legislador, atendiendo a los intereses públicos en presencia de las circunstancias de la vida social, van a determinar lo que es una profesión y van a determinar la cualificación o la titulación que efectivamente va a acreditar que se tiene esa sobrecualificación que va a permitir con esos conocimientos, esas cautelas, esas pericias, que ese riesgo se materialice. Esta es la idea de la regulación profesional. Me va a perdonar de nuevo mi amigo Vicente que yo hable de regulación, pero más que nada porque soy un dogmático, no por otra cosa. Hablo de la regulación del ejercicio profesional. Entonces, esto, si efectivamente nos encontramos ante esta situación, resulta ser lo cierto que si hay un peligro, aquellos que tengan la capacitación en el ejercicio de una profesión, aquellos que tengan la capacitación, van a tener necesariamente que realizarlo. Y esto lo tiene que decir el Estado. Y no ha habido nunca una ley sobre la regulación del ejercicio profesional en España. Debemos acudir al constructo del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo dice muy claro. Y está hablando en ese sentido de que esto va a afectar a la tenencia de un título de educación superior y las licencias que efectivamente, o títulos que acreditan los mismos. O sea, esto no tiene ninguna pérdida, no hay nada que buscar, está encontrado y hace mucho tiempo, ¿no? A partir de aquí nos encontramos con una circunstancia realmente llamativa. Tenemos una nueva ley del deporte. Sí, sé que ustedes saben que no es una buena ley, lo sabemos todos, pero ha sido particularmente escabrosa en el tema de entre otras cosas, en el tema de la regulación de los técnicos deportivos. Primero los olvida en el anteproyecto, después en el proyecto y ya en el proyecto definitivo y en la aprobación se acuerda de los técnicos deportivos. Pero técnicos deportivos solo son los técnicos federados. Oiga, esto no ocurre con los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales no tienen por qué tener licencia deportiva. No sé por qué los técnicos sí. Entonces se produce, permítame la expresión, el dislate de señalar que deporte es todo aquello que dice nuestro ánimos, nuestra voluntad. Y sin embargo, aquellos que van a supervisar, dirigir, controlar la garantía de ese riesgo general deporte, solo puede serlo aquellos que efectivamente tengan una licencia federativa. Esto no es ajustado a la realidad. Por eso se hace necesario regular determinadas actividades que efectivamente generan esos riesgos. Sí, es verdad, hay que agradecer al legislador autonómico que efectivamente ha tenido una enorme sensibilidad y ha pretendido a toda costa subvenir a esta necesidad. Pero me temo que ha sido un esfuerzo fallido. Y me temo también que efectivamente, para mí, que lo que venía a ser una solución se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no pueden regular el ejercicio de las profesiones. Por mucho que tengan ustedes en sus comunidades, en algunas, la mayoría, una ley de regulación del ejercicio profesional, eso no es regular el ejercicio de una profesión, eso es regular una actividad profesional, que no tiene nada que ver con regular el ejercicio de una profesión. Entre otras cosas, porque sobre la base de esta normativa autonómica no alcanzamos al establecimiento de una reserva profesional exclusiva en el sentido de que solo puedan ejercer esas actividades profesionales aquellos que tengan la cualificación necesaria para ellos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no tienen competencia para llevar a cabo esa tarea. Entonces, perdónenme, pero esto es un esfuerzo fallido. Esto es un esfuerzo, ni siquiera tengo para mí otra vez, estoy dispuesto a someterme a sus consideraciones, que ni siquiera hubiera hecho falta el rango de ley para establecer estas normativas. A partir de aquí, en aquellas actividades, yo no sé las que tienen más riesgo, las que tienen menos, pero sí que sé que hay actividades que están dirigidas a personas, porque se ha descubierto que el deporte sí es una buena panacea, también en el tratamiento de la salud y también de la falta de salud en algunos casos. Pero efectivamente, en esos casos, no cualquiera puede acercarse a esos ámbitos de trabajo o del ejercicio de una profesión. Y para ello es necesario, en ese caso, que efectivamente se pueda discernir, se pueda diferenciar, como muy bien decía Vicente, el grado de intervención con el grado de cualificación. Pero esto no se puede hacer. No es normal que pueda llevar a cabo una misma actividad aquellos que tienen un doctorado universitario que efectivamente que aquellos que tienen un certificado de actividad profesional. Es cierto que esto discrimina. Yo no sé hasta qué punto. O sea, pasamos el corte cuando tenemos una de estas formaciones y a partir de ahí, pues café para todos, ¿eh? Y esto, sinceramente, genera una dislocación
importante y afecta a la fragmentación del mercado. Por último, que me estoy extendiendo mucho, por último, yo les añadiría una cuestión. Hay un problema que estamos dejando de lado. Hay un convenio nacional de instalaciones deportivas y todas estas cuestiones que acoge a muchísimos trabajadores. Ese convenio nacional no se ajusta a lo que dicen las distintas leyes autonómicas. Y el Tribunal Constitucional tiene señalado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional tiene señalado que las normas con rango de ley están por encima de los convenios colectivos de carácter nacional, incluso cuando hayan sido dictadas posteriormente. A partir de ese momento, muchos convenios colectivos no podrían aplicarse en sus comunidades autónomas porque la regulación que ustedes tienen en esas comunidades señala que esas profesiones o determinadas profesiones son o pueden ser ejercidas por grupos laborales o categorías laborales que efectivamente no se ajustan a lo establecido en las leyes autonómicas, con lo cual sería inaplicable el convenio en esas comunidades autónomas. Y esto está afectando a la vertebración nacional de la negociación colectiva. Esto genera muchos problemas. O sea que ya, si añadimos al problema de la salud cuestiones como pueden ser conflictos en lo que pueda ser la unidad de mercado, conflictos en lo que pueda ser la gestión laboral, la contratación laboral, pues hombre, yo creo que deberíamos de palparnos las vestiduras. Realmente, y concluyo con esto, permítanme lanzarles una cuestión. Realmente hay que explicar que deba regularse el ejercicio profesional del deporte teniendo en cuenta todas estas consideraciones. Bueno, pues yo dejo esta reflexión para que podamos hablarlo si a ustedes les parece bien. Gracias, muchas gracias. Borja, desde el ámbito más federativo, con la visión de la Asociación Española, Muchas gracias, Nerea. Buenos días. En primer lugar, debo comenzar señalando que no soy un experto en esta materia, en la materia de regulación de profesiones del deporte. Debo ser honesto y reconocer mis limitaciones y manifestarles antes de nada que no soy un experto o una persona cualificada en esta materia de regulación de las profesiones del deporte. Por otro lado, debo felicitar al Consejo COLEF, a la par que agradecer, pero también felicitar al Consejo COLEF por el trabajo realizado desde hace muchos años para la ordenación de las profesiones en el deporte, ¿no? Es sin duda la entidad del Consejo COLEF la entidad que con más ahínco y con más profusión ha trabajado en este objetivo de la ordenación de las profesiones del deporte en las dos últimas décadas. De hecho, es el Consejo COLEF y, por supuesto, los colegios autonómicos los que, merced a este trabajo y esta dedicación, han posibilitado que en las diversas comunidades autonómicas existan en estos momentos leyes ordenadoras de las profesiones del deporte. Realizadas estas dos acotaciones previas, y ciñéndome brevemente a la pregunta que se nos formula respecto de qué criterios jurídicos entendemos que son fundamentales para una ley estatal, voy a ser breve y voy a tratar de ser conciso, ¿no? Como quiera que aquí me trae mi condición de asesor jurídico de una entidad que aglutina al sistema federativo español, de las federaciones deportivas españolas, y como no puede ser de otra manera, entendemos que una ley estatal que ordene las profesiones del deporte, pues tiene que reconocer todas aquellas formaciones que han venido siendo promovidas y desarrolladas por las federaciones deportivas con tanto esfuerzo durante un amplio periodo de tiempo, como bien es sabido. Es decir, el reconocimiento de estas formaciones que han sido promovidas por las federaciones deportivas, por el sistema federativo español, entendemos que tiene que tener un reconocimiento en cualquier normativa estatal que aborde esta cuestión. También consideramos que sería necesario que la regulación estatal en materia de ordenación de las profesiones del deporte se ciña a lo que son propiamente profesiones del deporte, es decir, de la actividad física y el deporte. Aquellas profesiones o aquellas actividades que, como tal, tienen la consideración de profesiones del deporte, pero no otras actividades que puedan estar relacionadas o vinculadas con la actividad física y el deporte, pero que entendemos que no tienen la consideración de profesiones del deporte. Me estoy refiriendo a colectivos tales como, por ejemplo, los socorristas, profesores de universidad, gestores deportivos, etcétera, etcétera. Entendemos que son actividades que no tienen que tener un amparo o un reconocimiento de lo que sería, dentro de lo que sería
la legislación de ordenación de las profesiones del deporte. Por otro lado, y llegando y quizás al tema más que podemos entender como más conflictivo, con más aristas puede generar, una nueva ley estatal en esta materia de ordenación de las profesiones del deporte, sin duda, me atrevo a decir que sin duda, y como yo creo que todos y todas los presentes son conscientes, puede generar un importante nicho de conflictos competenciales entre Estado y comunidades autonómicas. De tal manera que lo que sería deseable es que la nueva ordenación o ley estatal de las profesiones del deporte sea lo que podríamos denominar una ley solución y no una ley problema, en la medida que la proliferación de conflictos de corte o carácter competencial afectaría a eventuales conflictos en el ámbito constitucional en relación con el particular y, sobre todo, además, una gran inseguridad jurídica. Por último, aquí va a haber un añadido o vinculado de igual manera a lo que serían los problemas competenciales. Tenemos yo creo que se vislumbra la existencia de un problema de corte denominativo. Es decir, nos movemos en el ámbito de las denominaciones y es previsible que la nueva ordenación estatal, si llegase a proliferar y a ver la luz, va a establecer un periodo, digamos, de adaptación para que en los distintos territorios que disponen de legislaciones en materia de profesiones del deporte tengan que realizar la correspondiente adaptación denominativa en todo lo que son, como veíamos ya, 10 en estos momentos, comunidades autonómicas con sus respectivas leyes de profesiones del deporte y con sus correspondientes profesiones. Pues bien, es probablemente previsible, como incluso creo que los textos que alguna vez se han circulado, establezca un periodo para adaptación de denominaciones. Y evidentemente esto va a generar una problemática y simplemente, y por ceñirme al periodo de tiempo que se me daba, estas son las consideraciones que inicialmente puedo aportar en relación con los criterios que fundamentalmente entiendo que deben recogerse en la Ley Estatal de Ordenación de Profesiones del Deporte. Muchas gracias. Bien, buenos días. Infinitas gracias por la invitación. Yo empiezo como hacía Borja, diciendo yo tampoco sé de esto. Realmente lo único que sabe es Julián, que me arrastró hace muchos años a este proceloso mundo de las titulaciones. Y bueno, yo me dejé llevar por nuestra amistad, pero poco más, ¿no? Pero bueno, si tengo que decir algo, porque supongo que para eso he venido, ¿no? Tengo que decir que, en primer lugar, aquí hay una enorme confusión que proviene de distintas cosas que no siempre hemos analizado. En primer lugar, la crisis que vemos y por qué las leyes no salen rápido y por qué no somos capaces de encontrar un cierto consenso es relativamente sencilla, que es el mismo consenso que tienen el conjunto de las nuevas profesiones o de las profesiones tituladas en el marco de la libertad de servicios en la UE. Este mismo problema de buscar elementos restrictivos está colapsando o complicando muchas dificultades. Y claro, la gran dificultad, y lo ha explicado Vicente muy bien, es, bueno, pero ¿y dónde rompe la excepción? Y la excepción rompe cuando tú eres capaz de explicar que aquello que intentas reservar a un determinado colectivo responde al ejercicio de unas competencias que no son comunes y que no se pueden asimilar por otras titulaciones y, en segundo lugar, cuando a eso le ligas la necesidad de aportar un componente deontológico, un componente disciplinario, un componente de ordenación de la actividad. Por tanto, yo creo que ese es el primer problema. El segundo problema es bastante sencillo, que es de dónde estábamos y dónde venimos. Nuestras leyes del deporte, desde la 80, 90 y la actual, son leyes hechas en gran medida con un cierto predominio del deporte federativo y donde nos hemos atrevido poco, y lo digo abiertamente y en plural, donde nos hemos atrevido poco a hacer una regulación de la actividad física y del deporte. Y nos hemos atrevido poco porque el título competencial nunca ha estado claro, y como el título competencial nunca ha estado claro, nunca hemos sabido dónde se llega. A partir de ahí, el problema es que la realidad social ha dado la vuelta, y la realidad social en estos momentos demuestra que lo que necesita la sociedad es cubrir la práctica deportiva del 80% de las personas que hacen deporte y que no están en la actividad federativa. Por tanto, el modelo ha cambiado.
Ya no legislamos para la cuestión federativa, sino que legislamos para otra cosa que realmente tiene un componente social. Y ahí es donde no sabemos ni cómo avanzar ni cuáles son los instrumentos. Y hemos sido muy parcos, lo fuimos en el 80, lo fuimos en el 90, meditadamente, pero lo fuimos en el 90, y lo hemos sido en el 22, porque en realidad, pese a que el Constitucional había aclarado algunos de los títulos competenciales con motivo de las dos sentencias de las selecciones autonómicas y posteriormente con la sentencia de la unidad de mercado, pese a que eso había sido tal, no hemos sido capaces de. Y entonces, ahora la gran pregunta es, ¿las titulaciones para quién son? Y las respuestas son para la sociedad y no estrictamente para el mundo federativo. El mundo federativo tiene lo que tiene y tiene una disposición en la que le permite tener sus determinadas titulaciones, pero que tiene que convivir con un modelo académico que arranca del 87, que llega al decreto actual, pero que intentó incluir todo el conjunto de las titulaciones en el sistema académico y dejando solo habilitaciones que son prácticamente habilitaciones profesionales para el mundo federativo. A partir de ahí, el esquema es relativamente sencillo y tenemos que poner sobre la mesa algunos elementos de profesionalidad o de actividad. Julián y yo hemos mantenido en público y en privado y en todos los sitios que creemos que el hueco del Estado en este contexto es el hueco de los graduados superiores, de los licenciados superiores, llámenle como quieran, de presente o de pasado. Y creemos que ese es el hueco que realmente plantea menos dificultades y además acopla mejor la reserva de actividad sobre otras titulaciones que han hecho las comunidades autónomas, acopla mejor la obligación constitucional de regreso a las titulaciones públicas estatales, que es un deber constitucional si el Estado llega a legislar, es decir, allí donde haya oposición, las comunidades autónomas tienen que volver su legislación y es un deber constitucional porque la jurisprudencia constitucional así lo ha señalado. Y yo creo que el gran debate es en este contexto de federativo, no federativo, deportivo, deportivo social, deportivo educativo, es fijar cuál es el ámbito de reserva. Yo en ese sentido creo que este es el gran debate. Yo conozco hace muchos años a Vicente y siempre le he estado diciendo lo mismo. Definamos qué es lo que realmente afecta a ese marco de competencias diferencial que tiene un graduado, que tiene un licenciado, del que tiene cualquier otro profesional para otro tipo de actividad. Y centrémonos en ese debate, que yo creo que es un debate que, por otro lado, y cierro aquí, le da una satisfacción que yo creo que se la debemos como sociedad al conjunto de estudiantes que formamos cada año en las 53 universidades, me parece que son, que tienen, o 63, ¿no? Bueno, las que sean, pero por encima de tal, que tienen esa titulación y que en algún momento tendrán la necesidad de saber para qué sirve su titulación. Y me parece que esa es una parte colateral, muy corporativa, muy tal, pero que habrá que entender para qué sirve lo mío y por qué usted lo pone en el mercado y si el mercado lo diferencia o no lo diferencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Palomar. Una vez reflexionado sobre cuál sería el marco objetivo y el marco subjetivo de la norma y de qué hablamos cuando hablamos de personal cualificado y determinar hasta dónde puede llegar o no esa reserva profesional, que es realmente la madre del cordero, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ahí está la clave y la dificultad reguladora y la causa de ciertos retrasos o de ciertas reflexiones sobre hasta dónde puede llegar el Estado y cuál es la reserva de actividad que correspondería en este caso, ¿no? La segunda reflexión que traemos es sobre la compatibilidad de una norma estatal sobre las normas autonómicas preexistentes, ya que muchas comunidades autónomas ya han regulado. Es un tema que ya ha salido, que ya hemos ido comentando, pero por aportar vuestra visión jurídica sobre esto. Pues con mucho gusto. Vamos a ver, yo me uno un poco a lo que ha dicho el profesor Palomar. Está claro que aquí la ordenación es necesaria por arriba
en ese sentido, y en base a que hay un mandato constitucional, que es la titulación, eso es una competencia estatal, y la titulación de educación física, desde superior. Yo muchas veces gastaba la broma, me venían a mí alumnos en el máster de instalaciones deportivas que eran de actividad física y deporte, y me decía la broma, bueno, es que nosotros somos una carrera menor, ¿no? Es una titulación superior y que tendrá que luchar por sus cometidos y por su serie de salida profesional, como han hecho otras profesiones también novedosas. Pero en ese sentido yo entiendo que actividad física y deporte no es novedosa, simplemente que hay unas necesidades y que hay que encuadrarla debidamente porque hay unas connotaciones con otra serie de técnicos y otras regulaciones que ha habido a nivel autonómico. Centrándonos en el tema, bueno, pues las comunidades autónomas han regulado desde primera década del siglo XXI, han intentado regular pues lo que llamaban el ejercicio profesional, pero no así lo que era la titulación en sí. No han querido entrar en el tema de titulación porque sabían perfectamente que, aparte hay un informe del Consejo de Estado del año 2009, claramente con el tema de precisamente Cataluña, que regulaba bastantes profesiones, lo que eran acreditaciones de profesiones, pero no la titulación en sí como tal. Entonces ese era el verdadero problema que ha existido. Y claro, lógicamente, pues también las comunidades autónomas decían, oiga, tengo problemas de consumo, tengo problemas de salud, tengo problemas del ejercicio de la integridad física de estas personas, en el marco de mi propia comunidad autónoma. Y así salieron pues las leyes desde el año 2008 que empezó Cataluña, posteriormente La Rioja, Extremadura, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la región de Murcia y, lógicamente, Castilla y León, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Y, curiosamente, pues el Canarias, que había sido uno de los primeros precursores en el sentido, pues bueno, dijo en una disposición que iba a sacar, dentro de la Ley de Actividad Física y Deporte del año 19, dijo que sacaría también una ordenación profesional en ese sentido. Pero bueno, todas estas competencias profesionales, por así decirlo, de las distintas comunidades autónomas, bueno, pues han tenido un desarrollo y una solución, digamos, de continuidad. Pero no nos olvidemos claramente del mandato constitucional. Y el Tribunal Constitucional muchas veces ha sido claro. Ustedes, señores de las comunidades autónomas, tienen que armonizar los temas, los tienen que llegar a coordinarse con el Estado en muchas cuestiones. Y yo creo que estas son las cuestiones más importantes. Porque, claro, ahora mismo hablamos, ¿puede convivir una ley estatal con una leyes autonómicas? Yo creo que en la línea de lo que ha hecho el profesor Palomar, si nos dedicamos en la ley estatal a regular lo que es el espacio de la educación física, y el titulado concretamente de educación física, pues lo que dejamos lo que es ejercicio profesional y los técnicos, por así decirlo, a esos niveles, a nivel autonómico, puede ser una solución. Puede ser una solución. Lo que pasa es que hay un mercado, como bien ha dicho Vicente, totalmente heterogéneo. Es una disfunción. Lo que se llama de una forma en Madrid se llama de otra forma en Extremadura. Lo que hay un técnico que tiene una cualificación en Extremadura la tiene distinta en otro sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre he dicho, y hemos estudiado muchas veces en la carrera, lo que llaman las leyes de armonización. Aquí, el atreverse a hacer una ley de armonización en este tema es muy complicado teniendo una serie de competencias en ese sentido. ¿Pueden convivir? Que es una quizás de la contestación de la pregunta. Sí, pueden convivir desde el punto de vista que tengamos muy claro cuál es el ámbito de competencia de uno y cuál es el ámbito de competencias del otro, lógicamente. Y como hay una serie de cosas, hay muchos que hemos tenido mirado de reojo lo que es el anteproyecto, que sé que se está trabajando en él y que va a tener muchísimas modificaciones hasta que se haga proyecto y luego posteriormente se haya ley, porque es un tema delicado, es un tema complicado. Pues a mí me hace gracia pues dos cosas que se dicen en el propio anteproyecto. Una de ellas es que las comunidades autónomas podrán dictar normas en el ámbito de su competencia, identificando ocupaciones, empleando denominaciones y descripciones de las mismas que no pudieran ser complementadas a las dictadas en la ley del deporte del propio Estado. O sea que ahí ya hay una limitación en su actuar a las propias administraciones, a las propias legislaciones de las comunidades autónomas. Y luego otra de las cosas también que me hace gracia también, porque ahí tenemos lo que dice la disposición final sexta, que dice que se respetará las competencias. Bueno, pues hay una disposición en este anteproyecto que dice claramente que las comunidades autónomas que hubieran regulado el acceso y el ejercicio profesional de deporte deberán adaptar su normativa a lo dispuesto en la ley del Estado, e incluso se da un plazo de 3 años que no sé si luego se cambiará. Bueno, vamos a ver.
aquí tendremos que hay un conflicto, ¿no? Porque algunos dirán, oiga, ¿cómo voy a modificar yo una profesión que tengo, por ejemplo, en Cataluña, como es la de precisamente el monitor de tiempo libre? Bueno, pues a lo mejor la Generalitat de Cataluña dice, oiga, que yo tengo esta modalidad desde hace muchos años y que lógicamente hay que respetarlo, y de repente pues llega la Administración del Estado y dice que eso debe denominarse de otra forma. Por eso digo que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Palomar de que quizá el Estado tiene que regular una ley no muy larga, quizá no extensa, y que regular una especie concreta y exacta de lo que es la educación física en el ámbito estatal. Y respetemos y no me gusta la palabra armonizar, porque una ley armonizadora nunca se ve bien desde las administraciones autonómicas. Digamos que coordinemos mejor estos temas, porque el Tribunal Constitucional en muchos temas nos lo ha dicho. Fijaros, la famosa sentencia de la licencia única nos decía, oiga, pónganse ustedes de acuerdo con las administraciones autonómicas y la administración del Estado, coordinen mejor estas situaciones. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que ver. Y con esto yo creo que he cumplido el tiempo. Gracias. Querido Julián, ¿seguimos el orden anterior? Bueno, con la impagable ayuda de Borja, muchas gracias. Bien, miren, no sé, miren ustedes, quizás, bueno, pues siguiendo esa dogmática que a uno le invade, o sea, soy muy básico con estas cuestiones, soy dogmático, discúlpenme, y me voy a ceñir a eso. Líbreme Dios de decirle yo al legislador lo que tiene que hacer, entre otras cosas, porque jamás me ha hecho caso nadie, pues no van a empezar ahora, vamos a ser prácticos, ¿no? Entonces, como antes decía, nunca en España hubo un anteproyecto de regulación del ejercicio profesional en España, y bueno, todavía algunos se están curando las heridas y los malos tratos que sufrieron y todas estas cuestiones. Entonces hay que acudir a la doctrina del Tribunal Constitucional. Y si me lo permiten, y siendo un poco incluso mesiánico, pues hombre, está como en el Eclesiastés, está todo escrito. El Tribunal Constitucional ha aclarado perfectamente, si me permiten ustedes la palabra, también, así que estoy masivo, estoy contenido, casi como un tutorial, todas estas cuestiones de la regulación del ejercicio profesional y en relación con las competencias de las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, en Cataluña, en el año 2010, una sentencia del Tribunal de Constitución clarificó mucho estas cuestiones, porque la Comunidad Autónoma de Cataluña se atribuyó la competencia de regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, con toda la claridad. Y el Tribunal Constitucional les dijo, en una sentencia muy conciliadora, dice, miren ustedes, en tanto en cuanto ustedes apliquen estas normas y estos preceptos estatutarios que están estableciendo conforme a lo que ha señalado la doctrina de este tribunal, esto que ustedes señalan no es anticonstitucional. A partir de aquí, en 2013, se volvió otra vez sobre este tema y ahí ya quedó totalmente definido y aclarado, y se dijo, en caso de regulación de las profesiones tituladas, las comunidades autónomas contraerán sus competencias, es decir, circunscribirán sus competencias al ejercicio de las profesiones, pero no a la regulación del ejercicio de las profesiones, que son dos cuestiones distintas. Entre otras cosas porque las comunidades autónomas, les insisto, y esto no es que tenga yo nada contrario, va a venir ahora mi director general de Castilla y León, por Dios, no le digan ustedes cualquier cosa. Entonces, no tienen competencias para regular el ejercicio profesional. Por eso ocurre en las comunidades autónomas que vemos cómo, les insisto otra vez, es lo mismo. O sea, para llevar a cabo una concreta determinada actividad profesional, tenemos desde un doctor en ciencias de la actividad física y del deporte hasta una persona que tiene un certificado profesional y que seguramente sea muy competente en lo suyo. Pero miren, entonces es el momento de que la sociedad también piense, al hilo de lo que dice Alberto, siempre la reflexión de Alberto, siempre el sosegado parecer, gracias a Dios que está aquí, pues efectivamente señala que, bueno, algún día la sociedad se va a preguntar que para qué queremos tantos titulados, para qué queremos tantas titulaciones. Si hay 5 o 6 formaciones que permiten hacer lo mismo, pues oye, alguno sobra. Pero esto no es una cuestión de discriminación ni nada por el estilo, es una cuestión de matemáticas, ¿no? Alguno tiene que sobrar. ¿Y quién sobra? Pues evidentemente aquella cuya formación y cuya educación es más cara. Evidentemente la del graduado, la del licenciado, la del doctor. Pero miren, ¿qué pasa con esos ámbitos de atención
volvemos otra vez a los derechos de terceros, la seguridad y la salud de los ciudadanos. ¿Qué pasa con esos ámbitos de atención que deben ser todavía más exacerbados? O sea, aquellas personas que tienen patologías crónicas y que necesariamente tienen que hacer deporte para vivir mejor. O sea, que esta es la intención del deporte en la Constitución de 1978, ¿no? Un instrumento para el mantenimiento de la salud y a lo mejor, y así hasta es posible, el incremento de la misma, ¿no? Pues estas personas tienen que ser atendidas por aquellos que tengan los conocimientos, las cautelas, las pericias y las cualificaciones necesarias. Y esto las comunidades lo saben. Lo que pasa es que no pueden aplicar esta norma de a mayor grado de cualificación, mayor nivel de intervención, porque no tienen competencias en la materia. Por eso es necesaria la regulación del ejercicio profesional. Y cuando se regule profesionalmente y se cumpla lo previsto en el artículo 149.1.30 de la Constitución en relación a la expedición de titulaciones, la homologación y lo que se prevé en el artículo 36, la ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas, esta regulación, lejos de circunscribirse, esta regulación del ejercicio profesional en el Estado, circunscribirse al ejercicio profesional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es una regulación de alcance general, porque esta normativa estatutaria siempre tiene que hallar subordinada, no es que haya una coordinación, yo no estoy de acuerdo en esto con estas cuestiones de la armonización y todas estas cosas, no. La normativa de las comunidades autónomas estatutariamente está subordinada a la competencia del Estado en el artículo 149.1 de la Constitución, cuando dice que el Estado regulará las condiciones básicas del cumplimiento de las obligaciones y los derechos constitucionales de los españoles en todo el territorio del Estado, ¿sabes? Y a lo que se prevé también en el ámbito de la libertad de circulación y la libertad de establecimiento que señala el artículo 139 de la Constitución. O sea, que no es una cuestión de, perdónenme que sea tan drástico, que seguramente, pues esto tendrá muchos matices, pero bueno, tenemos que ir deprisa, ¿no? Es una cuestión de subordinación y a partir de ahí, insisto, en lo que yo entiendo, la cuestión es que el Estado dicta una normativa básica que permita la homogeneidad y en las condiciones de acceso al ejercicio de una profesión, la igualdad de los profesionales que efectivamente transitan en la misma, es decir, no puede actuar en lo mismo alguien que tenga una formación que sea inferior a la que se requiere para llevar a cabo este tipo de actuaciones, y en ese sentido las comunidades autónomas llevarán a cabo las actuaciones que sean pertinentes dentro de este contexto de constricción al ejercicio de las profesiones, es decir, casi en términos de lo que es una competencia compartida. Por lo tanto, permítanme señalarles otra vez, y a lo mejor, insisto, soy muy dogmático, muy básico, que este asunto ya está solventado. Este asunto ya está solventado en estos términos. Entonces, otra cosa que sí, que bueno, no vamos a dudarlo ahora, esto es complicado, requerirá sus procesos y requerirá sus procedimientos, pero ajustado a la Constitución está. Determinado en la interpretación del Tribunal Constitucional y en sus resoluciones está. Por tanto, lo que se va a hacer podrá ser considerado más descabellado, más sensato, lo que se quiera, pero está dentro de la legalidad más estricta de lo que la Constitución determina en las palabras del máximo intérprete de la Constitución española de 1978. Por tanto, esta posibilidad de llevar a cabo lo que yo hace tiempo que digo siempre, ¿no?, de lo que es la satisfacción de una justa, vieja y permanentemente desatendida reclamación de la regulación estatal de las profesiones del deporte como profesión titulada y con esa reserva de actividad profesional exclusiva, yo creo que es necesaria y que no veo, más allá de los impedimentos que siempre la mirada de mis compañeros de mesa, un tanto más allá, ¿no?, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, etcétera, pero yo no veo en este inicio y en esta posibilidad ninguna dificultad ni ningún impedimento constitucional. Esto es lo que yo considero en este sentido. Gracias, muchas gracias. Bueno, respecto de las posibles incompatibilidades o problemáticas que puedan surgir entre lo que son actualmente las leyes
de ordenación de profesiones del deporte en las distintas comunidades autonómicas que ya disponen de ella y lo que sería una normativa de carácter estatal, y tomando como referencia, por ejemplo, el texto o proyecto borrador al que se ha podido tener acceso en determinadas ocasiones, se puede apuntar que serían diversas y no poco importantes las problemáticas o controversias que puedan surgir. Es decir, nos movemos ante un escenario ciertamente incierto que pueden llegar a generar situaciones como algunas de las cuales voy a apuntar ahora. En primer lugar, y reitero en una cuestión que va a suponer un problema de orden práctico recurrente, y es todo lo que tiene que ver con aspectos denominativos. Tengamos presente que aquellas personas que vienen en las distintas comunidades autonómicas ejerciendo profesiones tales como entrenador, monitor, preparador físico o director deportivo y que disponen de la titulación de grados de ciencia de la actividad física y del deporte, pasarían a tener otra profesión distinta, que es la de educador físico deportivo. Es decir, ya sería, digamos, se les va a generar ipso facto lo que sería un cambio de profesión, ¿no? Nos encontraríamos que, por ejemplo, un preparador físico con una licencia federativa, si dispone de la titulación de educador físico, o sea, de esta nueva profesión de educador físico deportivo, pues, con esta nueva profesión, va a pasar a ser un educador y no un preparador, ¿no? Es decir, desde el punto de vista conceptual o denominativo. Donde las comunidades autonómicas establecen diversas profesiones, el anteproyecto las unifica en una sola. Es decir, aquellas personas que dispongan del grado universitario al que me estoy refiriendo pasarían de tener la posibilidad de tener distintas profesiones hasta la fecha, existentes en distintas comunidades autonómicas, con los títulos, las profesiones que comentaba: director deportivo, preparador físico, entrenador, monitor, pasarían a ser, como decía, una nueva profesión de educador físico deportivo. Por otro lado, se obligaría a aquellas comunidades autonómicas que han optado por no disponer de un registro público de profesionales en esta materia, pues se les estaría obligando a disponer de este registro público. Es decir, hay, como saben, algunas comunidades autonómicas que han optado por no disponer de dicho registro, pues ahora con este proyecto, con esta normativa con la que parece que se está trabajando, deberían disponer de este registro. Y incluso aquellas comunidades que disponen de registros se verían obligadas a realizar las adaptaciones pertinentes u oportunas para adaptarlo a esta normativa estatal. Por lo tanto, como vemos, la generación o el surgimiento de algo que ya está reconocido, como bien se decía, en una de las disposiciones de la Ley del Deporte, pues generaría la generación de esta nueva profesión de educador físico deportivo, generaría una importante disrupción con respecto a lo que son las tradicionales profesiones que aparecen en las disposiciones normativas de carácter autonómico hoy vigentes. Por lo tanto, a modo de resumen, me atrevo a decir, o siento ser pesimista desde el punto de vista que, evidentemente, se producirán muchísimos problemas de orden práctico en cuanto a lo que es la convivencia, especialmente en los primeros tiempos, entre las normativas de carácter autonómico y de carácter estatal en materia de ordenación de profesiones del deporte. Muy bien, pues intento ser muy breve para decir, yo creo que aquí hay dos mundos que conviven y que no sé si estamos sabiendo casar. El mundo de las titulaciones, yo lo único que le pediría al legislador educativo es que siga pensando si tiene que seguir poniendo titulaciones en la calle. Porque yo creo que el legislador educativo aceptó lo de las enseñanzas especiales, pero le fue añadiendo con gran imaginación un conjunto de titulaciones que no sabemos muy bien a dónde nos llevan y que en parte son la matriz del problema, porque a continuación, como hay poca diferenciación funcional, ocurre que cuando llegas a regular la profesión o a regular la actividad hay poca diferenciación y, por tanto, entonces yo creo que en el mundo de las titulaciones yo lo único que diría es que si podemos empezar a pensar un poco si son necesarias tantas, si debemos de seguir creciendo y, sobre todo, quién y cómo se crece y en cada momento. Y no hablo
del modelo federativo, que el modelo federativo en su momento optó porque se pasaba a un modelo académico, y habrá que entender que la licencia es un título de ejercicio profesional o de ejercicio federativo, pero nunca un título de carácter académico insertado en el sistema profesional, porque eso ya lo dejó fuera la ley del 90 y por tanto yo creo que eso no es nada dificultoso. Entonces, segunda parte, los espacios de habilitación profesional. El primero, el federativo. En el federativo está claro que tendrán que convivir tanto las normativas públicas de enseñanza como las normativas específicas hasta donde se considere. Pero a partir de ahí es una convivencia meramente habilitadora para el ejercicio de un derecho, no el reconocimiento de una condición profesional, ni siquiera de una condición educativa que cada uno tendrá la que tenga. Segunda parte, dentro de los espacios de habilitación profesional. Yo creo que el espacio de habilitación profesional que han hecho las comunidades autónomas se debe en gran medida a la desidia del Estado de no haber ejercido durante tantos años su capacidad de señalar aquello que el Constitucional le estaba diciendo que tenía que señalar, que eran las enseñanzas superiores. Y es una desidia en la que no cabe ninguna atribución partidista. Todos han hecho lo mismo, por tanto no hay un problema de decir es ahora o fue ayer o en 6 meses, no, es que llevamos muchos años sin pensar en esta situación o sin tener la iniciativa política suficiente para que eso se regule. Pero yo creo que el espacio que le corresponde al Estado es exclusivamente el de los técnicos, el de los graduados o licenciados superiores. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? ¿Tenemos que armonizarlas? Pues no, porque va a ser el deporte diferente del derecho de propiedad. En el derecho de propiedad el aprovechamiento es diferente según cada comunidad autónoma y cada uno asume su compromiso y podría llegar a decir que en mi comunidad autónoma solo trabajan en todas cosas licenciados. Y le diríamos, pues acabas de subir el precio. ¿Y dónde iríamos? Pues a un modelo, lo de licenciados es un mal ejemplo, pero entiéndanme, es decir, podríamos decir, oiga, yo opto por lo más superior, en la mía no hay monitores, todos son técnicos superiores. Muy bien, ¿eso qué significaría? Que tú has optado por un modelo de un determinado compromiso profesional que no han optado otra. ¿Sería real? ¿Sería socialmente aceptable? ¿Sería tal? No. Entonces, no es un problema de dónde deben de llegar y debemos armonizarla y debemos... Yo creo que hay que empezar a convivir con mayor naturalidad con esto de las comunidades autónomas. Han pasado mucho tiempo, ya todos... Yo personalmente vivo continuamente en la crisis del derecho administrativo, me gustan mucho las transitorias, vivo de las cosas que acaba de decir Borja, es decir, todos esos males son los que nos dan de comer a los abogados y por tanto yo estoy encantado de que esos males se mantengan, incluso se incrementen, es decir, que ese escenario si puede subirse al Everest, pues encantado, bienvenido, más conflicto, más diversión, más dinero, más actividad económica, ya que Vicente decía que esto genera más actividad económica, sin duda. Bueno, pues yo reclamo una parte de la actividad económica derivada de eso. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Has descubierto el verdadero interés entonces de los juristas, vivir de las discrepancias ajenas. No, realmente yo desde aquí, ¿no? Y en nombre del Consejo Superior de Deportes, lo que quiero es que vivamos esto como una oportunidad histórica. Sé que lleváis muchos años esperando. Sé que es una reclamación, ¿no? Como decía Julián, vieja y justa, pero está siendo escuchada y está siendo escuchada y saldrá un texto a audiencia pública. Entonces, animo a todos los ciudadanos interesados en esta materia a colaborar activamente. Habrá un plazo de 15 días cuando salga el texto anteproyecto a audiencia pública para mandar las aportaciones que creáis necesarias, sea desde el ámbito federativo, desde el ámbito empresarial o desde el ámbito de la gestión. Animo, por supuesto, a los grupos parlamentarios a que cuando el texto llegue a vuestras manos pues tenga una acogida y un consenso. Sin consenso político realmente el texto se quedará donde estaba, en la casilla de salida. Y bueno, doy las gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañáis hoy. Creo que esto es un trabajo conjunto o volveremos todos a la casilla inicial. De verdad, muchas gracias al Consejo COLEF por la iniciativa y enhorabuena por el éxito de convocatoria.